las historias de las miles, de los 30.000, es parte de nuestra memoria colectiva y memoria presente, y por eso hoy charlamos con alguien muy indicado para hablar de estas jornadas de lucha de memoria, verdad y justicia, que es con Raquel Camp Parga. Hola Raquel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Armando? Muchas gracias por invitarme, bueno, en este mes 47 aniversario del mes de la memoria. Sabés que yo hace tiempo, ya hace unos años, 10 casi, leí en la revista Sudestado una nota de Trelew y bueno, me conmocionó. Bueno, hay muchas historias, pero la historia tuya en particular y la de tus viejos, ¿no? Y bueno, un poco quizás no es muy conocida. Bueno, tus últimos reportajes ya la estás contando, ¿no? Pero ellos eran militantes de la FARC, entiendo, en ese momento, y estaban presos en el penal de Rawson y ahí se conocieron, pero es una historia muy singular. Sí. Dale. Sí. La historia, ellos eran de la FARC, mi mamá cae en Capital por Flores y mi papá en Córdoba. Todos los presos políticos son llevados al penal de Rawson y los hombres estaban abajo y las mujeres arriba, y había, el techo era de esos ladrillos de vidrio, ¿viste? Entonces hicieron un hueco los compañeros para poder pasar su información, y mis papás se conocen a través de ese hueco. De ahí nace la historia de amor de ellos, y bueno, y después están juntos hasta que en el 77 matan a mi papá y secuestran y desaparecen a mi vieja. Pero nada, esa particularidad que tiene Trelew para mí también, ¿no? Más allá de que mi papá sobrevivió a la masacre y su pedido de justicia, tiene también que ver con esta gesta del amor entre ellos, y después hay el venir de nosotros, de mi hermano y yo, ¿no? Sí, y sobre todo que en ese momento vos estabas haciendo ese proceso de recuperación de tu propia identidad, que también es muy dura. Bueno, ya ha pasado mucho tiempo, pero en ese momento se ve en la nota lo que estabas viviendo vos, digamos, traspasando esa frontera de los silencios, ¿no? Sobre todo porque tu vieja escribe un montón, la verdad que es una gran poeta tu vieja. Sí, mi mamá una gran poeta. Sí, bueno, la reconstrucción de mi historia yo la empecé a hacer de grande, porque no tenía el relato. Esto siempre lo cuento, y se lo cuento a los chicos cuando voy a dar charlas en los colegios, de que no fue solo lo que nos pasó en ese momento, en el 76, 77, en la dictadura, sino después también hubo una vulneración de los derechos de nuestra historia por miedo, no sé, mis abuelos por miedo, no sé por qué motivo no había fotos en mi casa, no estaba el relato, no nos criamos con el relato cotidiano de tu mamá, tu papá. Es más, decir mamá y papá para mí fue difícil. Yo tuve que aprender a decir mi vieja, mi viejo, porque no los tenía incorporados en mi vida. Y ese silencio no ocurrió solo en mi familia, en varias familias, en donde nos explicaban la muerte de nuestros padres como un accidente de auto, donde la historia no estaba sobre la mesa. Entonces, mi reconstrucción yo la empiezo a hacer en Trelew por esto que conté de que mis padres se conocen ahí. Y bueno, y ahí me encontré con un montón de compañeros que estuvieron presos, mis papás estuvieron la mayor parte desde el 72 hasta el 76, que vuelven clandestinos presos. Claro, entonces, es decir, el gobierno de Isabel o de Perón, eso no lo tengo claro, ellos fueron detenidos nuevamente después de lo del 73, que fue el degotazo, ¿no? Claro, después del 73 ellos son detenidos, caen en principio del 74, que mi mamá ya estaba embarazada de mi hermano y es uno de los primeros bebés nacidos en la cárcel, de presa política, y ellos salen en el 75 con la opción de irse, o sea, de voto los llevan a Ezeiza y se van. Y ahí después vuelven en el 76 clandestinos ya. Vuelven a la lucha, digamos, sí. Claro, ya mi viejo era secretario de la columna sur de Montoneros, y ahí en Lomas vivíamos los cuatro. Además tu papá... Yo nazco... Sí, perdón, sí. Claro, y yo nací en el 76 supuestamente, bueno, otras cosas que tiene, ¿no? Lo que provocó, ¿no? Todo esto, el genocidio. Yo nací clandestina en algún lugar con algún otro nombre y no tengo mi fecha de nacimiento. Claro. Pero habré nacido por el 76, no sé, creo que nunca voy a saber bien el día. Y bueno, y ahí después en el 77 es donde matan a mi viejo, secuestran a mi vieja
a nosotros también. Claro, vos estabas y después el día del operativo, vos estabas con tu papá en la casa y tu mamá había salido, creo que fue así la historia. Sí, mi mamá sale con mi hermano en bicicleta y la agarran en la esquina. Mi mamá los montoneros tenían una pastilla de cianuro, que era algo que digamos se tomaba la pastilla para que no torturarlos y que no hablar, no sé. Es bastante difícil, fue esa etapa para mí también entenderla, esa cuestión. Un poco lo que decía, mira, yo estoy en La Rioja, que presentamos el libro de la patria fusilada, la revisión, y ayer contaba un poco eso, decía, para nosotros los hijos fue diferente todo. O sea, diferente a las familias, diferente a los que sobrevivieron. O sea, nosotros realmente tuvimos que reconstruir una historia de militancia que o sea, ni nos habíamos asomado, no estábamos ni cerca porque a mí no me contaban nada, de nada, y de repente tenés que entender un montón de cosas sin tus viejos, ¿no? Claro. Y entender esas ausencias. Entonces, lo que yo decía a través de toda esta reconstrucción que fui haciendo es, yo le tengo que dar un sentido a su ausencia, y me parece que ese sentido parte de ese hueco, ¿no? Del amor, y de ese amor incondicional que ellos tenían por el otro, por el pueblo y por esa patria justa, libre y soberana, a la cual le dieron todo sin pedir nada a cambio. Entonces, me parece que eso es lo que le da sentido, claro, a sus ausencias, y hoy continuar, ¿no? Con esa... Yo tomo siempre el espíritu de unidad que hubo entre LEU, porque me parece que hoy es fundamental para transmitirlo a las generaciones que vienen, y de realmente esa convicción que tenían de querer cambiar las cosas, ¿no? Además, tu papá dejó un legado que vos lo continúas, que fue cuando él, con María Antonia Berger y Aidar, y Pacurondo, bueno, recopilan y dan la versión de lo que pasó en esa masacre en Trelew. Y a partir de ahí, digamos, eso no ha parado, a partir de tantos años, ¿no? Sí, yo creo que hay que dar cuenta de este pedido de justicia tan inclaudicable que tuvimos los familiares. Yo que me sumé después, porque yo vine después a la vida y todo, pero sí entendí esas primeras lecturas de la patria fusilada, esos primeros relatos, entendí el pedido de justicia que había de ellos tres, de las familias, y entendimos que realmente se tenía que hacer justicia, como decimos, ¿no? Memoria, verdad y justicia. La justicia es hacia dónde vamos, que es lo que te da un poco de decir, bueno, no fue, o realmente valió la pena, ¿no? Y nosotros, los familiares, en el año 2002 se hizo el juicio penal en la Argentina, en Trelew, pero nos quedaba un asesino suelto, protegido por los Estados Unidos, que era Bravo, que fue el que daba los disparos de gracia, es el que le dispara, a mi papá lo hace parar y le dice, vos vas a firmar una declaración que fue un intento de fuga, y mi viejo le dice que no va a firmar nada, y le pega un disparo en el estómago, y lo mismo le dice a Delfino, que estaba al lado de él, y le pega un disparo en el estómago y Delfino muere, ¿no? Claro. Sabiendo que era, o sea, ese relato, sabiendo que tenía la misma suerte de Delfino, dice, yo no voy a firmar nada, ¿no? Y bueno, nosotros pedimos la extradición de Bravo, se nos denegó en su primer momento. Cuando la causa se declaró un delito de lesa humanidad, volvimos a pedir a Estados Unidos la extradición, y hace 10 años que estamos esperando la resolución de un juez que lo extradite. Como no obtuvimos resultados, se nos propuso hacer un juicio civil, ni más ni menos que en una corte norteamericana, a Bravo. Y ni lo dudamos, nosotros pensamos, justicia, sentarlo en un banquillo. Esto fue en julio del año pasado, un mes antes que se cumplieran los 50 años de la masacre, y realmente hicimos historia, porque logramos sentar, más allá de que fue un juicio civil, logramos sentar a Bravo en un banquillo. Tuvo que dar explicaciones, fue nuestro mejor testigo porque se desdijo de la impunidad que manejan. Claro. Pero un jurado de 8 personas laburantes de la Florida, de Miami, que ni saben dónde queda la Argentina y menos Trelew, lo encontraron responsable 50 años después de la masacre de Trelew. Y
Y yo creo que la imagen que más nos devuelve esta lucha y esta inclaudicable lucha que yo tomo de los compañeros de mis viejos y de los familiares fue bajar, despegar la bandera abajo de la corte norteamericana, la bandera de los 19, y gritar como a los nazis le va a pasar, a donde vayan nos iremos a buscar. Fue increíble. Y pasaban en ese momento 2 de los miembros del jurado y se pararon y nos empezaron a aplaudir. Qué Yo creo que esas personas se fueron con un relato diferente a su casa, de que allá hace 50 años pasó esto, pero cómo estas familias y esta gente peleó y llegó a otro país a sentarlo en el banquillo a un asesino, ¿no? Bravo ahora es empresario, ¿no? Es un empresario. Es multimillonario. Claro, mira. Es multimillonario, trabajó para el Pentágono. No, es un protegido. Claro. Porque no puede ser que tengamos hace tantos años esa causa de extradición y no nos digan nada. Claro. Pero igual nosotros fuimos, viajamos, yo me senté y lo miré a los ojos impoluto, 80 años, no se le movía un músculo, y dije, yo quiero que pague por lo que le hizo mi papá, pague por la masacre de Terror y por el daño que le generó y la tristeza que le generó a los familiares y a mi padre, lo que le hizo a sus compañeros. Y yo creo que esa fue mi gran, como yo digo, compromiso de honor y de amor con mi viejo, ¿no? Tipo, yo me senté y dije, soy la representante legal de mi papá, no solo eso, soy la voz de mi papá, de Alberto Miguel Camps, y vengo a pedir justicia. ¿Y ahora cómo sigue esta historia tuya, del libro y de la extradición de este tipo? Bueno, para mí fue también parte de un cierre, ¿no? Uno en la vida también tiene que mirar para adelante y seguir, digamos, con el relato de la historia, pero esto, ¿no? Para que no vuelva a pasar nunca más que haya un pibe que no tenga para comer, que haya un pibe que no tenga unas zapatillas. No creo que el punto es ese. Hoy la causa civil, a él le imputaron 27 millones de dólares, no sé, es como que está en una instancia de apelaciones, pero nosotros lo que hicimos con esta causa civil fue presentarle al juez que tiene la causa penal de extradición a decirle, mira, un jurado, que allá los jurados son soberanos, sus veredictos, dijo que este tipo era responsable. ¿Qué vas a hacer ahora? No solo eso, sino que también lo que en ese momento, con los abogados, se ocurrió la idea de desnaturalizar, porque él es ciudadano norteamericano, desnaturalizarlo y así poder deportarlo. Porque cuando él llena la planilla de que si había cometido algún delito de guerra, dice que no, entonces le mintió a los Estados Unidos. Entonces vamos a ir por todas las vías que podamos. Claro. El pedido de justicia es así, ¿no? Sí, es una pelea de mucho tiempo, siempre. Sí, 50 años después, pero yo te digo, nosotros teníamos un bufete de abogados yanquis que nada, ni idea, terminaron llorando con nosotros, diciendo, yo no puedo creer en la Argentina lo que se ha logrado a nivel jurídico, las pruebas después de tantos años que han surgido. Nosotros teníamos pruebas de la puerta, de cómo había sido el disparo que supuestamente hacía pujadas, que era imposible, o sea, ellos no podían creer lo que lográbamos. Entonces, realmente nos vienen a preguntar cómo hicimos a nosotros con los juicios de lesa, y más allá de que falte todavía, pero me parece que esa es la lucha que tenemos que legar a los que vienen. Bueno, por eso queríamos hablar contigo este 24, porque son miles de historias y de luchas y cuestiones para resaltar, sí. Pero bueno, siempre elegimos una, me pareció. El año pasado nosotros en la radio habíamos hablado del tema y nos quedó pendiente hablar contigo. Y respecto al libro, sé que hay una reedición, sé que estás laburando, militando el libro La Patria Fusilada, digamos, venís de un viaje o estás justamente en La Rioja, me decías. ¿Cómo viene esta cuestión del libro? Mira, nosotros fuimos acá invitados por la Asociación de Expresos y Presas Políticas de acá de La Rioja, que la verdad que hacen un laburazo increíble. Vinimos con el reeditor de La Patria Fusilada, Daniel Riera, que es una edición en donde muy, muy gentilmente, tanto a Ángela Urondo, que es la hija de Paco Urondo, como a mí, nos invita a escribir prólogos. Ajá. Entonces, y tiene parte de lo que fue el juicio penal y dice que se lo va a enjuiciar a Bravo en Estados Unidos. Entonces, esta revisión es una continuidad, claro. ¿no? Como que se continuó con esa lucha.
después de aquel librito de la revista Crisis del año 73 que saca Paco y Sí. y fue una testimonial, ¿no? Tan importante que la usamos para el juicio, la usamos para el juicio civil, ¿no? Claro. Entonces me parece que este mes de la memoria, presentar la patria le da sentido a este llamado de unidad que hubo allá en el 72 con los compañeros y a la continuidad de la lucha, ¿no? De que 50 años después todavía seguimos escribiendo la historia de Trelew. Bueno, te agradecemos muchísimo, Raquel, y seguramente nos estaremos cruzando el viernes en alguna parte de las calles de Buenos Aires marchando. Seguro. Te mandamos un Seguro. abrazo. Yo te agradezco de corazón siempre por tenerme en cuenta. No, por favor, un abrazo grande y bueno, nuestros respetos. Muchas gracias. Hasta siempre. Hasta luego. Tocaron insistentemente el timbre en mi casa y mi esposo, que es médico de los obreros del ingenio Ledesma, salió a atender pensando que era un paciente y se encontró con que eran soldados y policías.